El río Éufrates no solo está creciendo rápidamente, sino que ha desatado algo absolutamente aterrador. En este video exploraremos los secretos no contados del Éufrates y revelaremos la existencia de una criatura mística que vive en sus profundidades. Pero eso no es todo. También profundizaremos en el futuro del río Éufrates en Siria y otras regiones. Bienvenido a lo nunca contado. Prepárate para este viaje épico lleno de misterio, maravillas y la alarmante verdad sobre uno de los ríos más emblemáticos del mundo. El sol ha comenzado a ponerse, iluminando con un tono dorado las antiguas aguas del río Éufrates. Las personas que vivían a lo largo de las orillas del río estaban desconcertadas por la misteriosa quietud que descendió sobre el entorno cuando el sol comenzó a ponerse sobre el paisaje. No tenían idea de que una presencia amenazadora se escondía debajo de la plácida superficie. Mientras los observaban, se decía que cosas extrañas estaban sucediendo en el área, como ganado desaparecido, pescadores que nunca regresaron y sonidos espeluznantes provenientes de profundidades del río. Estos rumores se extendieron por los pueblos cercanos. El miedo y la curiosidad se entrelazaron, lo que alimentó el deseo de llegar al fondo del asunto. Se decía que una criatura aterradora, nacida de las peores pesadillas de la gente, se había refugiado en el oscuro abismo del río. Un valiente joven pescador llamado Malik tomó la decisión una noche de luna de enfrentar el misterio que plagaban sus vidas. En aquel momento el pueblo estaba envuelto en un manto de misterio y la noche solo estaba iluminada por la luz de la luna. Recogió su equipo de pesca con una mezcla de miedo y determinación y luego se lanzó al agua para comenzar su aventura de pesca. Mientras continuaba remando más profundamente hacia el centro del río, podía sentir su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El único sonido que podía oír era el sonido del agua golpeando suavemente los costados del pequeño bote. Estaba en silencio. El entorno que alguna vez fue familiar se transformó en un laberinto de sombras donde cada onda y movimiento parecía magnificarse hasta un grado extremo. Era como si la esencia misma del río fuera consciente de la presencia que yacía dormida dentro de él y como resultado contuviera la respiración. Malik se sobresaltó cuando escuchó un gruñido bajo que de repente resonó en el aire y le provocó escalofríos. Se quedó paralizado, sus ojos buscando en las turbias profundidades cualquier indicio de movimiento. A pesar de su estado de suspensión, lo invadió una sensación de peligro, pero continuó adelante a pesar de todo, negándose a ceder ante el control paralizante que el miedo tenía sobre él. Mientras bajaba la red a las profundidades, un fuerte viento azotó el barco y apagó la luz que había estado usando. La noche cayó, trayendo consigo una abrumadora sensación de presentimiento. El corazón de Malik latía con fuerza mientras buscaba una cerilla. Necesitaba un rayo de luz para atravesar la oscuridad lo más rápido posible. Después de que se volvió a encender la linterna, sus alumnos retrocedieron en estado de shock al contemplar la escena que lo esperaba. Un par de hoyos brillantes, con una expresión maliciosa, le devolvieron la mirada desde el borde del agua mientras la forma de la monstruosa criatura se hacía gradualmente más evidente. Una criatura repulsiva emergió de las profundidades, su cuerpo escamoso, brillando a la tenue luz proyectada por la luna. Esta bestia era mucho más grande que cualquier especie conocida. Las venas de Malik estaban llenas de miedo, pero su instinto de supervivencia se activó en el momento crucial. Agarró su remo y lo balanceó con todas sus fuerzas, haciendo contacto con la nariz del animal en el proceso. La bestia rugió de rabia y comenzó a agitar violentamente sus extremidades en el agua. Mientras la criatura se defendía, el barco comenzó a balancearse peligrosamente y parecía que iba a volcar. Malik arrojó su red a las fauces abiertas de la criatura en un esfuerzo por alejarse de ella lo más rápido posible. La monstruosidad quedó temporalmente inmóvil como resultado de que la red se enredó alrededor de sus dientes mientras se cerraba. Malik vio su oportunidad y comenzó a remar furiosamente, impulsando su bote lejos del alcance de la criatura lo más rápido que pudo. Como resultado de la conmoción, los aldeanos fueron alertados y observaron con asombro y terror cómo Malik regresaba
regresaba, con su bote destrozado y su rostro marcado tanto por la victoria como por el miedo. La historia de su experiencia se extendió como la pólvora, y quienes la escucharon comenzaron a creer que había un monstruo escondido en algún lugar del río Éufrates. Sin embargo, mientras algunos simplemente estaban intrigados, hubo otros que fueron consumidos por una peligrosa curiosidad y fueron atraídos hacia el río Éufrates como polillas a la llama. La historia de la existencia de la criatura atrajo a un grupo de exploradores atrevidos y se embarcaron en un viaje peligroso para ver el misterio por sí mismos. Estaban ansiosos por capturar evidencia de la existencia de la criatura, por lo que se aventuraron en la oscuridad que cubría el río. Armados con cámaras, equipos de grabación y una ingenua sensación de invencibilidad, su viaje los llevó a las profundidades del corazón del canal y, a medida que avanzaban, experimentaron una mezcla de emoción y miedo. Estaban navegando a través de los canales sinuosos cuando se dieron cuenta de una presencia invisible que observaba cada uno de sus movimientos. Era como si el río mismo se hubiera vuelto sensible y hostil hacia ellos. Por fin, los resultados de su trabajo se hicieron evidentes. Se dieron cuenta de la presencia de la criatura cuando hubo una brusca perturbación en el agua. Intentaron desesperadamente capturar en película al ser evasivo, apuntando sus cámaras en dirección al río. Mientras les temblaban las manos, se sintieron abrumados por el terror cuando un rugido ensordecedor resonó en el aire e hizo que sus corazones temblaran. Vislumbraron la forma colosal de la criatura surgiendo de las profundidades mientras brillaba con una intención maligna en sus ojos. Cuando la tenue luz se lo reveló, la aterradora imagen envió temblores por sus venas. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. La bestia se abalanzó hacia adelante y, con una velocidad sobrenatural, cerró las mandíbulas de golpe, impidiendo cualquier movimiento posterior. Mientras los exploradores luchaban por sus vidas y luchaban por escapar de las garras de la bestia voraz, se desató el caos en la zona. Gritos de desesperación resonaron durante toda la noche, intercalados con sonidos de huesos rompiéndose y carne desgarrada. El río Éufrates finalmente recuperó su estado aparentemente plácido cuando finalmente amaneció, pero los individuos que tuvieron la audacia de enfrentarse a la bestia se vieron obligados a pagar un precio devastador, tanto física como emocionalmente. Los cuerpos de los desafortunados exploradores fueron arrastrados a la orilla, cada una de sus formas sin vida, con los signos inequívocos de una lucha desgarradora, antes de sus muertes prematuras. Las comunidades que vivían a lo largo del río lamentaron la pérdida de sus almas perdidas, con el corazón cargado por el peso de su dolor y remordimiento. Eran conscientes del peligroso atractivo de la criatura que se escondía bajo la superficie, una fuerza que exigía reverencia y respeto por parte de quienes la encontraban. Desde ese día en adelante, las historias y advertencias que se han transmitido sobre el río Éufrates han adquirido un tono más serio. Los nativos se advirtieron unos a otros contando las calamidades que les sucedieron a quienes tuvieron la audacia de desafiar al misterioso vigilante del río. Toda la región se vio invadida por un palpable sentimiento de pavor que disuadía a cualquiera, salvo a los más temerarios, de acercarse a la orilla del agua. Como resultado, el río Éufrates guardó sus misterios para sí mismo, y la bestia que se decía que acechaba en su interior se convirtió en un recordatorio eterno de los peligros que se pueden encontrar en el reino de lo desconocido. Fue un testimonio escalofriante de las consecuencias que aguardaban a quienes intentaran desentrañar sus misterios, y sirvió como un claro recordatorio de que es mejor dejar algunos secretos intactos, escondidos en las profundidades del antiguo río por toda la eternidad. A medida que pasaba el tiempo, una extraña transformación comenzó a extenderse por el río Éufrates, lo que finalmente resultó en un cambio en la forma en que funcionaba su existencia. El nivel del agua, que hasta entonces había sido predecible y constante, comenzó a subir gradualmente, lo que alteró el paisaje que se había mantenido igual durante generaciones sin cambios. Parecía como si la naturaleza misma del río estuviera cambiando, y junto con ello vino un cambio en la regularidad de los espeluznantes sucesos que habían estado plagando sus orillas. Es un misterio por qué ha habido menos informes de avistamientos de la misteriosa criatura y otros sucesos inexplicables, pero este es el caso. Los pueblos esparcidos a lo largo de las orillas del río difundieron la voz sobre la inexplicable calma que había descendido sobre las aguas que antes habían estado furiosas. Algunas personas comenzaron a plantear la hipótesis de que el aumento del nivel
del agua había destruido el hábitat de la criatura o la había obligado a trasladarse a una nueva dimensión con la que no estaban familiarizados. Ahora vayamos a Siria y comprendamos el futuro del Éufrates. Según los informes, en comparación con hace 100 años, las temperaturas en el noreste del norte de Siria han aumentado 1 grado centígrado, mientras que las precipitaciones medias de la región han disminuido un 18% en el mismo periodo. El Ministerio de Recursos Hídricos de Irak ha emitido una advertencia de que el río podría secarse en el año 2040. Es posible que las acciones del hombre hayan contribuido a la destrucción del río Éufrates, considerado la cuna de la civilización. Como resultado, las personas pueden verse obligadas a abandonar un lugar que han llamado hogar durante miles de años. El río Éufrates es el más grande y uno de los más antiguos de Asia Occidental. También es uno de los ríos más largos de Asia Occidental. El río Éufrates es una importante fuente de agua dulce para Siria. Por otro lado, el cambio climático está dejando su huella en el Éufrates y ha empeorado aún más la frágil situación y las tensiones de la guerra civil siria. Debido a la sequía, las precipitaciones en la cuenca del río han disminuido significativamente, lo que ha provocado que los niveles de agua en el río Éufrates caigan a niveles históricamente bajos. Como resultado, las poblaciones locales corren el riesgo de contraer enfermedades y pueden verse obligadas a reubicarse. ¿Es posible revertir esta situación? A lo largo de la historia, el Éufrates ha sido responsable de satisfacer el 85% de la demanda agrícola de agua de Siria. La gente extrae agua potable del río, además de cultivar tierras agrícolas y criar ganado a lo largo de sus orillas. La fuerte conexión que existe entre el pueblo sirio y el río se pone de manifiesto mediante la realización de ritos religiosos y la imbución de características espirituales a la vía fluvial. Ahora, los bajos niveles de agua se han combinado con la mala calidad del agua para generar múltiples crisis, incluida la hambruna y un brote de cólera que continúa desde septiembre de 2022. Estas crisis han sido causadas por una combinación de factores, incluida la mala calidad del agua y los bajos niveles de agua, los efectos del cambio climático. Durante los años secos, el flujo de agua en los sistemas de los ríos Éufrates y Tigris se ha reducido a casi la mitad de lo que solía ser en promedio cada año. Esta disminución se produjo a lo largo de las últimas décadas. En este momento, el nivel del agua en el Éufrates se encuentra en uno de los puntos más bajos que jamás se haya registrado en toda su historia. Juntos, estos dos factores, una disminución en la cantidad de agua disponible y un aumento de la población humana, han contribuido a un mayor grado de inseguridad hídrica en países situados más abajo, como Siria. Las sequías en Siria han tenido el mayor impacto en los agricultores y pastores del país, colocándolos en una posición vulnerable y poniendo a muchas de las poblaciones rurales del país en riesgo de ser desplazadas. Desde el inicio del conflicto en 2011, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación informa que la cosecha de trigo de Siria ha disminuido un 75%. Ahora, después de más de una década de conflicto causado por la guerra civil siria, muchos agricultores están luchando por adaptarse a las nuevas realidades causadas por el cambio climático, al tiempo que enfrentan duras condiciones económicas y de seguridad. Las personas que se verán más afectadas negativamente por estos cambios son aquellas que dependen en gran medida del Éufrates para su supervivencia. En particular, los problemas del agua están teniendo un efecto en el sector agrícola en Siria. Los agricultores del noreste de Siria están perdiendo sus cultivos como resultado del agua contaminada y la falta de riego debido a estos problemas de agua, según Catherine Bliss, directora de inmunizaciones y resiliencia de los sistemas de salud en el Centro de Política de Salud Global de CESIS. Uno de los desafíos que hemos visto con respecto a las sequías recurrentes es que la gente considera necesario ir más lejos para encontrar agua o buscar agua en fuentes que resultaron estar contaminadas. WASH significa acceso al agua, saneamiento e higiene. El cólera es una enfermedad infecciosa. Los efectos combinados de la guerra, el cambio climático, el declive económico, las interrupciones en el suministro de electricidad
inseguridad y una crisis de suministro de combustible han tenido un impacto negativo en los sistemas de lavado. Después de más de una década de guerra civil, el suministro de agua potable de Siria se ha reducido en un 40% y la infraestructura hídrica esencial del país ha sufrido graves daños. Hay muchas zonas del país donde el agua que viene del Éufrates no se puede purificar y no hay forma de distribuirla. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, hasta el 47% de la población depende de alternativas al agua corriente que frecuentemente no son seguras. Los bajos niveles de agua y el estancamiento del río Éufrates son motivo de preocupación para la salud pública en el sentido primario, ya que fomentan el crecimiento de microorganismos y tienen el potencial de provocar un brote de enfermedades. Después de 15 casos confirmados en laboratorio y una muerte, el Ministerio de Salud sirio anunció el 10 de septiembre de 2022 que la gobernación de Alepo estaba experimentando un brote de cólera. Esta enfermedad altamente contagiosa apareció por primera vez en Siria debido al acceso limitado del país a agua potable y desde entonces se ha extendido rápidamente por toda la parte noreste del país. Los sirios están muriendo de cólera, una enfermedad antigua que puede curarse a pesar de que el cólera es poco común en los países desarrollados y puede tratarse eficazmente con hidratación. Esto se debe a que los sirios carecen de acceso a agua potable. Su infraestructura sanitaria es deficiente y los suministros mundiales de vacunas se están agotando. El sistema sanitario sirio está en mal estado y muchos hospitales del país están sobrecargados o carecen de los medicamentos y equipos necesarios, utilizando el agua como arma. La cantidad mínima y media de agua que debe fluir del Éufrates en la frontera entre Siria y Turquía está determinada por acuerdos entre los dos países. Según el acuerdo alcanzado en 1987 entre Damasco y Ankara, Siria recibirá 500 unidades de agua de Turquía. Por otro lado, en 2021, el gobierno sirio acusó a Turquía de engañar a los sirios con su parte justa del agua que proporcionaba el Éufrates. En este momento, el río solo está aportando 200 de agua. La construcción de presas río arriba en Turquía también ha contribuido a la reducción del caudal de agua. Siria acusa a Turquía de convertir directamente en un arma el acceso al agua al cortar el suministro de agua a las ciudades sirias. Este corte provocó que la estación de agua de Aluk, una fuente crucial de agua en el noreste de Siria, dejará de generar electricidad, lo que provocó que el gobierno de Siria no pudiera funcionar. Según UNICEF, algunos grandes sistemas de agua y la infraestructura eléctrica asociada están divididos entre diferentes áreas de control, lo que crea dificultades para que cientos de miles de personas obtengan un acceso equitativo al suministro de agua. En tiempos de crisis, es costumbre que el gobierno se haga cargo de los objetivos de aliviar el sufrimiento y garantizar el acceso a los servicios sociales esenciales. En Siria, las cosas no son así en absoluto. Si el gobierno sirio realmente trabajara y aplicara sus propias leyes, el pueblo de Siria probablemente sentiría menos negativamente los efectos del cambiante Éufrates. Estos servicios incluirían ayudar a las comunidades a lo largo del río Éufrates a adaptarse a un clima cambiante, así como proporcionar acceso esencial a agua limpia y segura. Debido a la guerra civil en curso en Siria, más de 7 millones de personas se han visto obligadas a huir del país y otros 7 millones han sido desplazados dentro de Siria. Además, la infraestructura del país ha sufrido daños importantes y, debido a los conflictos en curso, es poco probable que se emprendan esfuerzos de reconstrucción en el futuro próximo. El hecho de que a ciertos grupos se les haya prohibido participar en el régimen de Bashar al-Assad ha llevado a la formación de un gran número de facciones activas dentro del conflicto, lo que contribuye a la complejidad de la guerra. Por ejemplo, los kurdos son una importante minoría étnica en Siria y también se los puede encontrar en países vecinos como Turquía, Irak e Irán. Se concentran en la zona norte del país. Las personas de ascendencia kurda que viven en Siria fueron parte de la población que salió a las calles para manifestarse contra el gobierno de Siria y pedir una mayor representación democrática. Siria está expuesta a un riesgo sistémico que podría provocar una inestabilidad grave y poner en peligro al Estado y sus instituciones como resultado de la combinación de estos factores y los efectos acelerados del cambio climático. Además,
La infraestructura del país ha sufrido daños importantes y, debido a los conflictos en curso, es poco probable que se emprendan esfuerzos de reconstrucción. Farah sugiere que la única solución sería algún tipo de acuerdo político, así como algún cambio en el gobierno y algún cambio en la implementación del Estado de Derecho. Esto haría posible que las personas regresaran a sus hogares o encontraran otras soluciones permanentes para los sirios que actualmente viven como refugiados en países vecinos, como el reasentamiento en terceros países como Estados Unidos y Europa. Las ONG han adquirido un papel cada vez más importante debido a la debilidad del Estado sirio, mientras que otros actores acuden cada vez más en ayuda del pueblo sirio. Cuando existe una necesidad crítica de asistencia humanitaria, las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel catalizador. Existe una amplia variedad de organizaciones sin fines de lucro que operan a escala global en las áreas de trabajo social, humanitarismo y protección ambiental. Las organizaciones no gubernamentales vigilan lo que hacen los gobiernos y pueden desempeñar un papel decisivo para persuadirlos a actuar de acuerdo con los principios de derechos humanos. Además, tienen el potencial de mejorar las comunidades al fomentar la participación activa entre los ciudadanos y llamar la atención de más personas sobre los problemas. Como resultado de los desastres naturales, las crisis financieras globales y la migración, en los últimos años las ONG han comenzado a interesarse más directamente en el proceso de formulación de políticas en todo el mundo. Ahora están participando a un nivel más alto y pueden servir como sustituto en el gobierno para los ciudadanos que viven en estados débiles al brindarles servicios que normalmente brinda el gobierno. Esto va más allá de simplemente proporcionar ayuda. Las ONG, en colaboración entre sí, así como con gobiernos y organismos internacionales como las Naciones Unidas, han llevado a cabo campañas para lograr cambios positivos durante más de una década. Hay algunos de ellos que no son violentos, mientras que otros son más polémicos. Las organizaciones no gubernamentales con sede en Siria también tienen una presencia significativa y han demostrado que no todas las intervenciones deben tener lugar a escala global. La pandemia de COVID-19, que expulsó del país a muchas organizaciones de ayuda internacional, sacó a la luz la eficacia de organizaciones con fuertes vínculos con las comunidades en las que operan. En un esfuerzo por llenar el vacío dejado por el gobierno, las organizaciones no gubernamentales locales han estado realizando una gran cantidad de trabajo humanitario en áreas vulnerables a lo largo del río Éufrates, que han sido afectadas por la contaminación y la sequía. Aunque los ministerios pertinentes han promulgado leyes para reducir la escasez de agua, como tarifas de riego y sanciones para los agricultores que hagan un uso excesivo del agua y para modernizar los sistemas de riego, estas leyes no se han implementado. Esto a pesar de que los ministerios pertinentes han promulgado estas leyes. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Construcción ideó un plan integral para combatir los problemas asociados con la contaminación de las fuentes de agua por desechos industriales y domésticos, que ya era un problema creciente antes de 2011, pero el plan nunca se puso en práctica, más bien quedó en el papel. Al mismo tiempo, el gobierno no ha brindado un nivel adecuado de apoyo humanitario a las comunidades. Hay informes persistentes de violaciones del derecho internacional humanitario y los esfuerzos de las organizaciones humanitarias todavía se ven obstaculizados por restricciones y obstáculos burocráticos. Las ONG que actualmente están activas en Siria, como Mercy Corps, Relief International y UNICEF, podrían cooperar aún más con las autoridades locales para aprender más sobre las comunidades y brindar la mayor cantidad de asistencia posible al pueblo de Siria. Se necesitarán oportunidades futuras para la cooperación con Siria en todos los niveles para preservar el río Éufrates y, por extensión, al pueblo de Siria, sin mencionar a los pueblos de los demás países que dependen del río. Los esfuerzos de la comunidad internacional, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales locales e internacionales, las comunidades sociales y científicas y los esfuerzos de toda la sociedad son todos esenciales.
si queremos abordar los desafíos que enfrenta actualmente el río Éufrates. Como resultado, los acuerdos interestatales relativos al Éufrates deberían revisarse para tener en cuenta los efectos del cambio climático, y la comunidad internacional debería colaborar con las diversas partes involucradas para que estas modificaciones sean lo más fluidas posible. La degradación del agua ambiental representa una amenaza para los medios de vida humanos. Por lo tanto, el apoyo internacional podría brindar a los agricultores locales medidas de mitigación como semillas resistentes y experiencia técnica para ayudarlos a adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. Es absolutamente necesario que el sector privado contribuya en forma de financiación adicional para recursos en una variedad de campos. Las iniciativas privadas tienen el potencial de proporcionar recursos y conocimientos cruciales. Por ejemplo, las compañías de seguros pueden ofrecer su experiencia en predicción del tiempo, y las compañías farmacéuticas pueden intervenir con vacunas para combatir los brotes de cólera o proporcionar otros medicamentos. Otra opción es que las compañías de seguros ofrezcan su experiencia en la predicción de terremotos. La importancia de estas alianzas se puede ver en la oportuna cooperación que se produce entre las ONG, tanto a nivel local como internacional. Estas coaliciones adoptarán muchas formas diferentes, desde aquellas que involucran a organizaciones internacionales y la comunidad científica, hasta aquellas que involucran a organizaciones religiosas y esfuerzos que involucran a toda la sociedad. Quizás sea posible que organizaciones internacionales como UNICEF desempeñen el papel de puente y proporcionen garantías para facilitar el establecimiento de un mecanismo permanente de cooperación de ONG en Siria. Esto se haría con la intención de abordar los efectos del cambio climático, en particular la falta de agua. Al proporcionar financiación para este tipo de iniciativas preventivas, la comunidad internacional podría ayudar en la lucha contra la crisis humanitaria causada por el cambio climático. Del mismo modo, la contribución de las comunidades científica y social siempre es útil y debe fomentarse. Las herramientas digitales innovadoras tienen el potencial de fortalecer tanto el sector educativo como el humanitario. Un ejemplo de esto es la recaudación de fondos a través de plataformas sociales digitales para la compra de insumos de primeros auxilios. Otro ejemplo es la coordinación de foros científicos virtuales para facilitar la presentación de propuestas innovadoras e iniciativas de formación localizadas. Las organizaciones religiosas también tienen un papel que desempeñar en esto. Más allá del alcance de su trabajo humanitario, tienen la capacidad de utilizar su influencia para colaborar con la población local que podría desconfiar de los actores externos. En conclusión, los esfuerzos realizados por toda la sociedad tienen el potencial de contribuir a reducir los efectos negativos del cambio climático. Siria puede desempeñar un papel en la prevención de una mayor contaminación del medio ambiente físico y del río Éufrates, reduciendo su consumo de combustibles fósiles y aumentando su uso de energía limpia. En el reino del agua existe una conexión entre todas las cosas. Cualquier cambio en un lugar tendrá inevitablemente un efecto tanto en las zonas aguas arriba como en las aguas abajo. El estado del río Éufrates no solo tiene un efecto en Siria y los demás países por los que pasa, sino que también tiene un efecto en la paz y la seguridad de la zona circundante. En las últimas décadas, los niveles de agua de los principales ríos del mundo, como el río Yangtze en China, el río Colorado en Estados Unidos y el Rin en Alemania, han ido disminuyendo constantemente. Los acontecimientos que tuvieron lugar en el río Éufrates deberían servirnos de valiosa lección. La única manera de que el mundo se adapte y afronte los riesgos sistémicos que crea el cambio climático, tanto allí como en todas partes, es mediante la cooperación y la acción de la comunidad internacional. Muchas gracias por ver. Cuéntanos qué te pareció el video de hoy y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.